Y bueno, está hablando un poco así del contexto en que se da, ¿no? Como decía antes, está dentro del Mahabharata. El Mahabharata es la gran epopeya de Bharatavarsha, que es el nombre original de la India, Mm. y trata de la historia, fundamentalmente de la historia, de cinco hermanos, los Pándavas. ¿No? Aunque hay muchísimas historias entremezcladas, ¿no? Son como, Entremezclada. Mm. sí, como esas cajas chinas que tú sacas y hay otra más pequeña, y otra más Sí, pequeña, y otra más pequeña. Bueno, en general sí. las epopeyas como el Ramayana o el Mahabharata tienen Mm. esa característica, ¿no? Esa cualidad, Entonces, claro. sí, hay muchísimas historias, pero los protagonistas principales son estos cinco hermanos, los Pándavas, ¿no? Mm. Que nacen en el exilio prácticamente, porque su padre era el rey, pero se había ausentado del reino, se había ido a casar y había quedado un poco, eh, por las circunstancias, condicionado a permanecer ahí. Y los cinco nacen en el bosque, ¿no? Hasta que el padre muere y sus dos madres los llevan de vuelta al reino, donde estaba gobernando el hermano del padre, el tío, y sus hijos, Ujú. que no recibieron bien la competencia. Así que a lo Ujú. largo de toda su vida trataron de deshacerse de ellos de diferentes formas. Y hay una estructura que define muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, Ujú. ¿no? Es muy blanco y negro. Ujú. Y, y bueno, todo el Mahabharata hasta ese punto tiene que ver con todos los eh, deslealtades y Mm. ataques que sufren los Pándavas, hasta que Ujú. finalmente se llega al punto de que, bueno, ya es esto Claro. guerra, ¿no? Y a veces se critica al Bhagavad Gita por esto, ¿no? Y Mm. Mm. sorprendentemente el Bhagavad Gita es el libro, como tú decías el otro día, es el libro de cabecera de Gandhi. ¿Cómo Ujú. puede ser que alguien que predicó el ahimsa, la no violencia, tenga de cabecera un libro que habla de la guerra? Ujú. Porque no es un libro que habla de la guerra. Claro, Es un libro que se dio eh, durante un momento previo a una batalla, pero claro, no habla de la guerra, claro. sino todo lo contrario. Es decir, ¿por qué el Bhagavad Gita no fue hablado en un bosque, con un grupo de sabios, en un contexto mucho más natural y bondadoso? Porque se habló, lo que se trata es sobre la muerte, es decir, qué va a pasar después de la muerte, Mm. eh, por qué estoy en este mundo, por qué tengo que morir, por qué, no sé, cómo puedo liberarme del ciclo de nacimientos y muertes, ¿no? Ujú. Y, por supuesto, cuando uno va a enfrentarse a la muerte es el momento en que uno se preocupa por eso. Normalmente no estamos pensando muy seguido, Claro. ¿no? ¿Cuántas veces en un día o en una semana nosotros pensamos en la muerte, o en un mes o en un año? Mm. Son contadas. Claro. Entonces, en ese contexto, ¿no? Ahí es cuando Arjuna se preocupa, no solo por su muerte, sino por la muerte Mm. de sus seres queridos, que estaban, Mm. por un lado, al lado de él, y por otro lado, en el ejército contrario. Claro. Entonces, en ese contexto es que Krishna comienza a explicarle la instrucción del Gita, ¿no? Mm. Entonces, bueno, después de esta conversación, sucede la batalla, pero eso Sí. será para otro,